Miedos profundos, donde el horror tiene su propia voz. Había algo en el río, algo que todos en el pueblo evitábamos mencionar. Aunque de niños fuéramos advertidos sobre los sonidos que allí se escuchaban al caer la noche, era un tema que pasaba de boca en boca, como una de esas historias que tienen algo de cierto, pero que nadie quiere confirmar. Me acuerdo de aquellas tardes en que mi abuela nos decía, mientras sacudía los frijoles al aire en un sedazo: no vayan al río al caer el sol. Hay cosas que a esa hora no nos corresponden a nosotros, y nadie que haya escuchado los pasos se queda igual. Uno nunca entiende esos consejos hasta que la vida lo lleva a ponerles atención. Y así fue para mí, durante una temporada en que me tocó visitar a mi tío Augusto. Su casa quedaba casi al borde del río, donde el aire se enfriaba al oscurecer y los árboles crujían con una vida que parecía propia. Llegué para quedarme unos días ayudándolo a arreglar la casa que hacía años no recibía reparaciones. Por lo demás, todo estaba en calma y el único ruido notable era el rumor constante del agua. Al tercer día de mi visita, mientras trabajábamos en el techo, la tarde empezó a descender con una extraña pesadez. Mi tío, sin decir nada, me miró con esos ojos oscuros y me hizo una señal para que dejáramos el trabajo para la mañana siguiente. No era común que se detuviera antes del anochecer, pero algo en el aire parecía haber cambiado, como si el río hubiese adoptado un tono más profundo. Entramos a la casa en silencio, y mientras preparábamos algo de cenar, vi a mi tío mirar de reojo hacia las ventanas que daban al agua. Intenté no darle mucha importancia, pensando que eran solo supersticiones. Sin embargo, algo en mí ya se había encendido, como una alerta. Después de cenar me quedé sentado en el porche. Mi tío me miró con una seriedad inusual y me dijo: si escuchas algo, no vayas a ver. No importa qué tan cerca o claro lo oigas. No hizo falta que me dijeran nada más. Entendí que hablaba del río y de lo que allí sucedía al anochecer. Esa noche el sueño me esquivó. Sentía el sonido del agua, el susurro del viento a través de los árboles y algo más. Un paso suave, apenas audible, como si alguien caminara con calma por la orilla. Mi corazón latía más fuerte que de costumbre, y aunque intenté convencerme de que eran mis nervios, no pude evitar ponerme alerta. Los pasos se oían intermitentes, ligeros. De vez en cuando se detenían, y cuando todo parecía en calma, volvían. Era como si alguien avanzara despacio, hundiéndose en el agua, pero de una manera casi metódica. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. En el silencio pude escuchar incluso el goteo del agua, como si alguien levantara el pie y dejara caer el agua en gotas suaves. El día siguiente fue igual de silencioso. Mi tío no mencionó nada y yo tampoco me atreví a hablar de lo que había escuchado. Sin embargo, empecé a fijarme en sus movimientos. Cerraba las ventanas con un cuidado extremo, miraba hacia el río sin abrir las ventanas, y cada vez que el sol comenzaba a caer, sus manos parecían temblar levemente. Esa noche decidí quedarme en mi cuarto. Me repetí que no escucharía nada, que todo era sugestión, un juego mental, pero apenas caí en la cama, los pasos comenzaron. Esta vez no estaban en la orilla, sino en el agua misma. Imaginé la figura de alguien caminando despacio, con el agua cubriéndole hasta las rodillas. Se movía con lentitud, avanzando desde el fondo del río hacia la orilla. Era una imagen que no podía sacarme de la cabeza, y aunque quise resistirme, mi curiosidad terminó ganando. Tratando de hacer el menor ruido posible, me acerqué a la ventana.
Apenas un poco, lo suficiente para ver el reflejo de la luna en el agua y algo más. No había nadie visible, pero las ondas en el agua mostraban el avance de un movimiento, un trayecto marcado como si alguien efectivamente caminara allí. No había sombras ni figuras, solo una línea de ondulaciones en el agua, cada una formando círculos concéntricos perfectos y simétricos, avanzando hacia la orilla. Estaba aterrorizado y regresé a la cama intentando olvidar lo que había visto. Sin embargo, al día siguiente las cosas tomaron un giro inesperado. Mi tío, quien hasta entonces había evitado el tema, me habló sin rodeos. Me dijo que lo había visto también. Pero lo más aterrador no fue eso, sino lo que me dijo después. No lo miras una vez sin que no vuelva. Una vez que te enteraste, se queda en tu memoria y cada vez se acerca un poco más. Lo dijo con una expresión apagada, como si ya hubiese asumido su destino. No pude evitar preguntarle si alguna vez había intentado alejarse, dejar de escuchar los pasos. Su respuesta fue simple. Lo intenté, pero nunca dejó de seguirme. Esa noche los pasos fueron más claros, y ya no solo los oía en el río, sino cerca de la casa, como si hubieran decidido cruzar la distancia. Me quedé quieto, sintiendo cada sonido vibrar en mi pecho, cada paso como un tambor suave, cada vez más cercano. No podía dejar de imaginar quién o qué podía estar allá afuera. Intenté pensar en alguna explicación lógica, algo que me tranquilizara, pero el miedo era más fuerte. Y luego, en el momento más inesperado, los pasos se detuvieron. Me quedé esperando. Y fue entonces cuando un golpe resonó en la puerta de la entrada. No fue un golpe fuerte, sino como el roce de unos dedos húmedos sobre la madera. Casi se me para el corazón. Quise pensar que era el viento, alguna rama golpeando, pero la regularidad del sonido me decía que no era el caso. Un raspar ligero, pausado, constante, como si la cosa del río intentara abrirse paso. No recuerdo cuánto tiempo pasé en ese estado, con el cuerpo tenso y el miedo tomando control de cada uno de mis sentidos. Solo supe que después de un rato, el sonido cesó y la calma se instaló en la casa. A la mañana siguiente, miré el suelo frente a la puerta y tenía marcas de agua, como si alguien hubiese dejado huellas mojadas en la madera. Esa fue la última vez que vi a mi tío. Me fui del pueblo esa misma tarde y nunca regresé. Pero a veces, al caminar por alguna calle en la madrugada, siento los mismos pasos en mi espalda, el mismo ritmo suave y metódico que escuché en el río aquella vez. Y aunque sé que debería ignorarlo, no puedo evitar volver la vista atrás y recordar que algunos pasos, una vez escuchados, nunca dejan de perseguirte. Esto fue una producción de Trejos Home Studio y Miedos Profundos, narrado por El Cuervo. Si esta historia dejó un eco en tu mente, recordá que hay más esperando en nuestra colección. Pero cuidado, algunos de estos relatos podrían convertirse en tus peores pesadillas. Un saludo de terror.